Bienvenido a dos ejemplos de determinación de límites usando la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital, también llamada regla de Bernoulli, utiliza derivados para evaluar los límites que implican formas indeterminadas. La forma indeterminante más común es 0 dividido por 0, pero estas también son formas indeterminadas. La regla de L'Hopital establece el límite cuando x se acerca a c, de f de x, dividido por g de x, es igual al límite cuando x se acerca a c de f' de x, dividido por g' de x, si este límite aquí implica una forma indeterminada. Entonces, volviendo a nuestros dos ejemplos, observe que x se acerca a 0, dos tangentes x se acercan a 0, y también 5x, y por lo tanto, esto está en forma indeterminada, y podemos aplicar la regla de L'Hopital. Pero antes de hacer esto, echemos un vistazo a la gráfica de esta función de cociente. Aquí está. Note que cuando nos acercamos a x es igual a 0 desde la derecha, y desde la izquierda. A pesar de que la función no está definida en x es igual a 0, podemos ver que este límite existe, así que seguiremos adelante y aplicaremos la regla de L'Hopital, lo que significa que este límite es igual al límite cuando x se acerca a 0, de la derivada de dos tangentes x, dividido por la derivada de 5x. He enumerado nuestras fórmulas derivadas aquí, como referencia. Observe cómo estos dos primeros incluyen la regla de la cadena, pero para la tangente x, dado que la función interna sería x, y la derivada de x sería 1, no tenemos que aplicar la regla de la cadena, por lo que la derivada de dos tangentes x es igual a 2x secante al cuadrado. Y la derivada de 5x sería solo 5. Observe cómo ya no tenemos una forma indeterminada, y realmente podemos determinar este límite realizando una sustitución directa, lo que significa que este límite es igual a 2 veces 0 secante al cuadrado, dividido por 5. Recuerde, la función secante es el recíproco de la función coseno, por lo que si encontramos coseno 0, usando el círculo de unidades, también podemos determinar el secante 0. Bueno, aquí está nuestro círculo de unidad. Aquí hay 0 radianes. Recuerde, la coordenada x es igual a coseno θ, por lo que si el coseno 0 es igual a 1, bueno, el recíproco de 1 también es 1. Por lo tanto, la secante 0 es igual a 1. Lo que significa que esto es igual a 2 veces un cuadrado, ya que tenemos 0 secante al cuadrado, dividido por 5, que serían solo 2/5. Entonces, regrese y eche un vistazo a la gráfica de nuestra función solo por un momento. Observe cómo parece que a medida que x se acerca a 0, desde la izquierda y la derecha, el valor de la función se acerca a 2/5. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos el límite cuando x se acerca a 0 del seno 4x dividido por 8x nuevamente. Observe que x se acerca a 0. Tanto el numerador como el denominador se acercan a 0. Entonces tenemos una forma indeterminada y, por lo tanto, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, este límite es igual al límite cuando x se acerca a 0 de la derivada del seno 4x, dividido por la derivada de 8x. Tenga en cuenta que para encontrar la derivada del seno 4x, tenemos una función compuesta, por lo que debemos aplicar la regla de la cadena, donde la función interna sería igual a 4x, por lo que la derivada del seno 4x es igual a coseno 4x, multiplicado por la derivada de 4x, que es 4, así que observe cómo tenemos la derivada de la función externa multiplicada por la derivada de la función interna, y dividiremos esto por la derivada de 8x, que es 8. Tenga en cuenta que ya no tenemos una forma indeterminada y, de nuevo, podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa. Entonces, este límite es igual a, voy a seguir adelante y poner los 4 primeros, 4 veces coseno de, 4 veces 0 es 0. Dividido por 8. Bueno, el coseno 0 era igual a 1, entonces tenemos 4 dividido por 8, que es igual a la mitad. ¿De acuerdo? Espero que hayan encontrado útiles estos dos ejemplos. Echaremos un vistazo a dos ejemplos más de la regla de L'Hopital en el siguiente video.